Ok, hoy vamos a analizar la ley de amparo, ¿de acuerdo? Vamos a analizar algunas partes de ella propiamente para efectos de esta clase, ¿de acuerdo? Permítanme, voy a sacar mi ley de amparo. Vale, ya la tengo en la mano. Voy a cerrar los demás códigos que tengo acá. Sale, acá está mi ley de amparo. Pero voy a sacar la subrayada. Ya tengo una subrayada que voy a compartir con sus compañeros que están en la materia. Sale, ahí está. Sale. Ya habíamos analizado con sus compañeros los primeros artículos de la ley de amparo. Sale. Vamos para acá otra vez. Sale. Ya hemos analizado el artículo primero que habla precisamente de que las tres fracciones hablan de violaciones a los derechos humanos. No hay de otra. ¿De acuerdo? Pero en diferentes ámbitos. ¿De acuerdo? Aquí son como tal, actos de autoridad. Estos son actos de autoridad federal y estos son actos de autoridad estatal. ¿Sale? O bueno, ¿cómo se llama? Eh, de competencia o de autoridad, ¿cómo se llama? Bueno, de autoridad federal, perdón. Voy a apagar los micrófonos, perdón. Si quieren uso de la palabra, por favor, levanten la mano. ¿Sale? Ok. Ahora, el amparo protege a las personas frente a normas generales, actos o omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares. Esto muy importante en los casos señalados en la presente ley. ¿Sale? Entonces, no nada más es por la fuerza pública o por los poderes públicos en sí. También los particulares pueden violar nuestros derechos humanos y tramitar un amparo al respecto. ¿Sale? Ahora, el juicio de amparo se tramita en vía directa o indirecta, tal cual. Vía directa o indirecta, que es el amparo directo o indirecto. O como de otro nombre que se les conoce, es el amparo uninstancial y el biinstancial, ¿de acuerdo? Sale. Se substanciará y resolverá de acuerdo con con las formas y procedimientos. Entonces, se va a substanciar, o sea, va a proceder o va a continuar, ¿sale? Cuando cumpla las formas y procedimientos. Por eso es muy importante que mi amparo pueda cumplir con elementos de fondo y de forma, ¿de acuerdo? Ahora, aquí habla de que a falta o disposición expresa se aplicará en supletoria, en forma supletoria, el Código Federal de Procedimientos Civiles, ¿sale? He ahí donde radica la importancia del Código de Procedimientos Civiles en sí, ¿sale? El Código Federal. El federal, por eso lo subrayé aquí doble. El juicio de amparo, en el juicio de amparo, las promociones deberán hacerse por escrito. Podrán ser orales. Aquí es donde hago la aclaración. El juicio de amparo es un juicio de garantías propiamente, ¿de acuerdo? Que va a revestirse de oralidad, ¿de acuerdo? Como cualquier otro juicio oral, como el juicio penal oral, como el juicio laboral oral en su futuro, el juicio familiar oral y el juicio civil oral, ¿de acuerdo? Todos se revisten de ciertas formalidades que ustedes pueden checar cuáles son supletoriamente en este momento en dos lados, en su Código Nacional de Procedimientos Penales o en la propuesta que tiene la Suprema Corte en su en su Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, ¿de acuerdo? Para que se vayan revistiendo de esas particularidades en materia oral y sus etapas procesales al respecto en materia oral, ¿de acuerdo? Ya es un hecho, ya estamos más del otro lado, a lo mejor no se va a colocar tal cual la del procedimiento que propuso la Suprema Corte, porque ellos no tienen la facultad legislativa, ellos son el Poder Judicial, pero los legisladores tendrán que proponer algo al respecto ya de ya. Este año ya es una realidad que se van a quedar derogados tanto el federal, el Código Federal de Procedimientos Civiles, y los códigos familiares y civiles en materia de procedimiento de las diferentes entidades federativas. Ya es un hecho, así como pasó con el Código Nacional de Procedimientos Penales, que derogó, ¿de acuerdo? Como tal, todos los códigos de procedimientos penales de diferentes entidades federativas, tal cual. ¿Sale? Ahora, bueno,
Es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónica. Aquí este artículo, el tercero, habla de que yo puedo colocar mis amparos de manera electrónica o de manera presencial. Ahora, de manera excepcional y solo cuando existe urgencia, atendiendo al interés social o al orden público, las cámaras y congresos de la Unión, a través de sus presidentes, o el Ejecutivo Federal, que es en este caso el presidente de la República, por conducto del consejero jurídico, ¿de acuerdo? Podrán solicitar al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o sea, en este caso es Arturo Saldívar, en este momento todavía, que en un juicio de amparo, incluidos los recursos o procedimientos derivados de este, se substancien y se resuelvan de manera prioritaria sin modificar de ningún modo los plazos previstos en la ley. Entonces, si el Congreso de la Unión o el presidente determina que un amparo es importante para nuestra nación por atender una urgencia de interés social o al orden público, se le da prioridad. ¿De acuerdo? Tiene un nombre procesal, la verdad ahorita se me olvidó, tiene un nombre en específico, pero no, ahorita no recuerdo cuál es, ¿sale? La urgencia en los términos de este artículo se justificará cuando se trate de amparos promovidos para la defensa de grupos vulnerables en términos que establece la ley. Por ejemplo, un amparo en materia de derechos de los indígenas procedería así. Se trata del cumplimiento de decretos, resoluciones o actos de autoridad en materia de competencia económica, monopolios y libre concurrencia, ¿de acuerdo? Cuando no se esté estableciendo la libre competencia, ¿de acuerdo? Se trate de prevenir daños irreversibles al equilibrio ecológico, ¿de acuerdo? Cuando dañe como tal al medio ambiente. Ahí está una importancia del derecho ecológico que está muy olvidado en nuestro país, ¿de acuerdo? Y pues aquí concurre esto, ¿de acuerdo? Ahora, en aquellos casos, en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estime procedentes, ¿de acuerdo? Entonces, como tal, si la Suprema Corte estima procedente un amparo, por alguna razón, también se puede, ¿de acuerdo? Recibida la solicitud, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la someterá a consideración del Pleno, que resolverá de forma definitiva, por mayoría simple, las resoluciones. La resolución incluirá las providencias que resulten necesarias, las notificarán cuando procedan el Consejo de la Judicatura Federal. Para la admisión, trámite y resolución de solicitudes, así como las previsiones que hace la referencia a este artículo. Deberán observarse los acuerdos generales que al efecto emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿sale? Ahora, como tal, ahora vamos a la parte más importante, considero yo, aparte del artículo primero, el artículo quinto es sumamente importante, porque nos habla de lo que es la capacidad y la personería, ¿de acuerdo? Son partes en el juicio de amparo, el quejoso, ¿de acuerdo? Teniendo tal carácter quien induce a ser titular de un derecho subjetivo. ¿Cuál es un derecho subjetivo? Nuestros derechos humanos, los que protegen mi dignidad, ¿de acuerdo? ¿Qué tienen en común todos los derechos humanos? Que protejan mi dignidad, ¿sale? Ahora, esto positiviza el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿de acuerdo? En donde establece, voy a compartir pantalla, espérenme, permítame, Constitución, acá está. Sale, Constitución Política, sale. Aquí está el artículo primero, donde habla de derechos humanos y sus garantías. Y habla también de que los tratados internacionales de los que el Estado mexicano se aparte. Esto positiviza como tal nuestra, ¿cómo se llama? Nuestros derechos humanos que se ven vertidos aquí, acá está. ¿Sale? Todos estos, ¿de acuerdo? Todos estos son mis derechos subjetivos. Las convenciones internacionales, los pactos internacionales, ¿de acuerdo? Las cartas, los protocolos, ¿de acuerdo? Todos estos se ven positivizados por el artículo primero y como derechos subjetivos propuestos por la propia ley de amparo en su artículo quinto, fracción primera, ¿de acuerdo? Por eso es que decimos que el derecho es un sistema tridimensional, ¿de acuerdo? Como tal, porque todas las ramas del derecho están relacionadas. Estamos relacionando la materia de amparo con derecho constitucional y con derecho internacional en materia de derechos humanos, ¿de acuerdo? Ahora, o de un interés legítimo.
Hemos dicho que existen muchos tipos de interés. El interés social que veíamos acá arriba, ¿de acuerdo? El interés simple y el interés jurídico, ¿sale? El legítimo y el jurídico van de la mano a, como tal, una afectación hacia mi dignidad personal, ¿sale? Por algún acto, omisión o norma que lleve a cabo para afectarlo, ¿de acuerdo? Entonces, si sale una nueva ley, vamos a imaginar que sale una nueva ley que me afecte directamente a mí. Por ejemplo, yo soy hombre, soy mexicano, tengo 33 años de edad, soy licenciado en Derecho, ¿sale? Si se expide o se promueve una ley para la interrupción del embarazo, ¿sale? Si se promueve una ley para la interrupción del embarazo, una ley nacional, no sé, una ley federal, no sé, la que quieran llamar, una ley al respecto, entonces yo puedo ampararme ante esa circunstancia y decir que, no sé, estipular que el aborto lo aborrece Dios. No, no puedo, ¿de acuerdo? Porque yo no tengo un interés ni legítimo ni jurídico, ¿de acuerdo? Porque yo no soy mujer, porque yo no puedo procrear, bueno, no puedo dar a luz niños, ¿de acuerdo? Yo tengo un interés simple. Ah, pero una mujer que tal vez esté, bueno, no mejor dicho, una mujer que esté embarazada pudiera tener un interés jurídico, ¿sale? Pudiera tener un interés jurídico y un interés legítimo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque esa norma sí le está afectando a ella, pero si es una mujer que no está embarazada, ¿podrá tener un interés sobre esa norma? ¿O le estará afectando esa norma? Tampoco, ¿de acuerdo? Tiene que ser alguien con interés legítimo o interés jurídico para poder promover el amparo. Un interés simple, no. Un interés social, posiblemente, ¿de acuerdo? Pero tiene que haber una probanza de ese interés social. ¿Sí se va entendiendo esto o hay dudas? Claro, clarísimo. Sí, se entiende. Perfecto. Ok. Ahora, siempre que alegue que la norma, acto o omisión reclamados violan derechos previstos en el artículo primero de esta ley, ¿sale? Entonces, tiene que positivizar norma, acto, omisión, ¿de acuerdo? Que violen los derechos previstos en el artículo primero. ¿Y cuáles son los derechos previstos en el artículo primero? Pues ya los vimos. Los derechos humanos y los tratados internacionales y todo lo que afecte la dignidad humana, ¿de acuerdo? Ahora, y con ello produzcan una afectación real y actual a su esfera jurídica. Puede ser que su esfera jurídica nada más sea él o sean más personas. Por eso dice individual o colectivo, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. ¿De acuerdo? O sea, ya sea como tal a mí o que en ese momento me encuentro afectado por ese orden jurídico. Un ejemplo podría ser cuando, como tal, yo fui desalojado del inmueble en donde vivía, que es de mi propiedad, porque una persona tramitó un juicio en el cual no me nombró a mí, nombró a otra persona y administrativamente logró sacarme de mi domicilio ilegalmente. Como no me nombró a mí, yo soy una persona extraña a juicio, la cual puede promover ¿cómo se llama? Mi interés legítimo porque me sacaron de mi inmueble que es de mi propiedad y estaba en mi posesión. Me desalojaron de ese inmueble. Entonces, ese desalojo se convirtió en un despojo cometido en mi contra. Pero el amparo va a protegerme precisamente de eso, por mi situación frente al orden jurídico, porque el orden jurídico ejecutó una norma, ejecutó un acto, mejor dicho, no una norma, ejecutó un acto y yo no fui ni vencido ni oído en juicio, positivizando el artículo 14, párrafo segundo y el artículo 16, párrafo primero, y afectando directamente a mí, ¿sale? ¿Sí se va entendiendo o me fue muy rápido? Sí, sí entendí. Perfecto. El interés simple, en ningún caso, Bien, pero ¿me puede repetir qué artículos positivos, profe? el artículo 14, párrafo segundo, y el artículo 16, párrafo primero. El artículo, vámonos a esos artículos para que se entienda. Artículo 14, párrafo segundo, nadie podrá ser privado de la libertad
o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme leyes expedidas con anterioridad. Se le conoce como la garantía de audiencia, una garantía constitucional y un acto de privación por parte de la autoridad. Y el artículo 16, párrafo primero, nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones. Yo tenía la posesión de mi domicilio y tenía como tal mi domicilio ahí y me está afectando, me están molestando directamente a mí, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente. Sí había mandamiento escrito. Ya, Dalia. Sí había mandamiento escrito, ¿de acuerdo? Pero, y sí estaba fundado y motivado, pero no era hacia mí el mandamiento escrito, ¿de acuerdo? Era hacia otra persona que no vivía en ese domicilio. ¿Sale? Entonces, en los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio se establecerá cómo regla la oralidad. Bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su cumplimiento y de su contenido y de su cumplimiento, lo previsto en este párrafo. Entonces, como tal, pues como yo no fui vencido en juicio, ni oído en juicio, ni fue motivado ni fundado en mi contra, entonces ahí yo tengo un interés como tal jurídico al respecto como persona extraña del juicio. Ahora sí ya quedó más claro, Irma. Sí, Lick, gracias. Perfecto. Ok, ahora, decía que el interés simple en ningún caso podrá invocarse como interés legítimo. O sea, que yo tenga un simple interés o un interés simple sobre algo, no va a positivizar como tal el hecho. Ah, es que yo soy homofóbico y no me gusta que los gays se puedan casar. ¿Sale? Entonces yo voy a tramitar un amparo porque siento que me está perjudicando a mí que los gays se puedan casar. Y me va a decir la ley, ¿usted es gay? No. ¿Usted, como tal, un gay se quiere casar con usted? No. Entonces, ¿cómo usted tendría un interés legítimo o un interés jurídico sobre eso? ¿O cómo está afectando su dignidad que la norma acepte que la gente que es del mismo sexo se pueda casar? Lick, y si por ejemplo está siendo acosado por por un hombre, Tendrá que hacer su denuncia correspondiente por hostigamiento o por acoso, pero el amparo no tendría nada que ver ahí porque no se está positivizando hacia él el acto de matrimonio. comprendo, gracias. Lick, ¿hasta qué momento se presenta el amparo hasta que se desalojen al poseedor en el ejemplo que manifestó? Bueno, se va a tramitar el amparo en dos momentos. Puede ser un amparo indirecto en el momento en el que se da cuenta la persona que están llevando un trámite en su contra, ¿de acuerdo? Y no está nombrada en el juicio, pero sí le va a causar un perjuicio, puede para tramitar un amparo indirecto. Y se puede tramitar un amparo indirecto urgente cuando fue desalojada del inmueble. ¿De acuerdo? En cualquiera de los dos momentos procesales, del ejemplo que nombre. ¿Sale? Ok, ahora, la autoridad pública, entonces, yo vuelvo a repetir, aunque yo deteste o odie, por ejemplo, los gays, no los odio, nada más para ejemplo ilustrativo de esto, porque si no, luego van a sacar un video y van a sacar el licenciado Alfredo odia a los gays. No, 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 ¿sale? No, como tal, es un ejemplo. Yo puedo decir que odio a las parejas homosexuales, ¿no? Y odio que se puedan casar y porque me criaron que Dios como tal no permite y aborrece y lo que tú quieras, ¿sale? Ok, le pongo mucha salsa a mis tacos. La autoridad me va a decir, ¿sabes qué? Aunque todo eso sea cierto, ellos tienen su derecho a casarse y tú no tienes un interés real sobre que ellos se puedan casar sí o no, ¿de acuerdo? Tú tienes un interés simple. Y estás yendo contra un interés social, porque ellos tramitaron amparos para poderse casar. Y por la cantidad de amparos que tramitaron para casarse, ¿de acuerdo? Fue como se estableció que pueden casarse. Entonces, entre más gente quiso casarse del mismo sexo, ¿de acuerdo? Nombraron su interés jurídico colectivo o su interés legítimo colectivo y la afectación de la norma de la prohibición de casarse, dañando un derecho subjetivo, es como ellos consiguieron el poderse casar. Y yo
pues literalmente no puedo hacer nada al respecto porque no tengo un interés sobre ello jurídico. El que se afecten o mis hijos los vean en la calle besarse no afecta como tal sus derechos, ni tampoco merma su interés sobre ello. Sé que suena, a lo mejor muchos en este momento dirán, este maestro está loco, cómo habla de esas cosas, soy muy persinado, no sé. Podrán decir lo que ustedes quieran, ¿de acuerdo? Pero eso es, nosotros no nos debemos a nuestros argumentos personales, nos debemos al derecho, tal cual. Como yo soy abogado, me debo al derecho y puedo hablarlo tal cual, así como son las cosas, como son, al derecho. Que yo tenga pensamientos religiosos diferentes a lo que maneja la ley, ese es mi problema y ese es muy mío y no lo voy a compartir con ustedes. Como en este momento tengo el chip de abogado en la cabeza, yo me voy a llegar a las leyes y es lo que les voy a comentar y les tengo que decir tal cual. ¿Sale? Entonces, si tienen algún comentario personal de lo que acabo de manejar con derechos homosexuales, pues bueno, guárdenselos por favor, pero si tienen dudas de la ley de amparo, con todo el gusto del mundo se lo resuelvo. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, la autoridad pública no podrá invocar interés legítimo, ¿sale? Tal cual. La autoridad no puede tener un interés legítimo al respecto, ¿sale? En el juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos, ¿sale? Cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses. Por ejemplo, vamos a imaginar que todos nosotros, vamos a imaginar, no es realidad, nosotros 29 personas, tenemos hijos de la misma edad, ¿sale? Tenemos, vamos a imaginar un niño de 5 años, ¿sale? Todos tenemos un niño o una niña de 5 años. Y somos padres de familia de un salón de clases. Y nosotros, porque vimos que hubo un caso de COVID, Dios no lo quiera, ¿de acuerdo? En la escuela de nuestro hijo, de nuestros hijos, pues no queremos que vayan a la escuela, pero no queremos que pierdan el año. Entonces, nosotros 29 personas podemos tramitar un amparo colectivo, ¿de acuerdo? Porque aquí lo maneja la colectividad para que nuestros hijos no vayan a la escuela, pero se les den las clases en línea. ¿Por qué? Porque nosotros, 29 personas, tenemos el mismo interés. ¿De acuerdo? O sea, no pedimos que todos los niños de México no vayan a la escuela. Estamos pidiendo que nuestros 29 hijos, ¿de acuerdo? Como tal, como interés colectivo y sin ir en contra del interés social, no vayan a la escuela. ¿Por qué? Porque se está afectando de manera especial su situación frente al orden jurídico debido a que salió un niño contagiado en la escuela. ¿Ya se dieron cuenta de qué tan complejo llega a ser esto? Lick, Dime. en una pregunta, por ejemplo, ahí dice que de un interés legítimo individual o colectivo, ¿puede ser también únicamente un solo niño o tiene que ser más niños para poder emitir el amparo? Eso va a ser indistinto, ¿de acuerdo? Como tal, que uno o los 29 lo tramitemos, va a depender de la pericia y de la capacidad del abogado para redactar el amparo y cumplir con los elementos de forma y los elementos de fondo de la demanda, que realmente, y los argumentos que va a versar sobre esa demanda, si se le da o no se le da. Ah, ok. Gracias. Ok, ahora, aunque en el supuesto de dicha afectación derive actos distintos, si estos le causan perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. O sea, como tal, ¿cuál es la autoridad en el caso de los niños que regresan a clase? Pues la escuela. Y la autoridad sobre la escuela a nivel federal es la SEP, ¿de acuerdo? Entonces, si hay una autoridad que está afectando mis derechos y no importa que si, como dijo la compañera, afecte a uno o afecte a los 29, ¿de acuerdo? Tienen su derecho. ¿Por qué? Porque incluso pueden argumentar que tienen una obligación sobre el menor postulada en el artículo 31, fracción primera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que nos habla, son obligaciones de los mexicanos ser responsable de sus hijos, hijas o pupilos menores de 18 años concurran a las escuelas para recibir educación obligatoria y en su caso reciban la militar en los términos que establezca la ley. Así como participar en el proceso educativo
O sea, prácticamente que le revises la tarea al hijo, al revisar su progreso y desempeño, velando siempre, ahora viene el problema, velando siempre por su bienestar y desarrollo. Si al niño le da COVID, claro que va a afectar su desarrollo, ¿de acuerdo? Yo he tenido muchos conocidos, desgraciadamente, colegas, amigos, estudiantes que han tenido COVID y me han dicho que lo primero que les afecta es la memoria, ¿de acuerdo? Entonces, ¿sí va a afectar a su bienestar y desarrollo? Sí. Hay gente que dice que envejece hasta 25, hasta 10 años, no 25, 10 años en materia de pulmones, ¿de acuerdo? Entonces, sí, sí puede afectar. Oh, no voy a poner a pelear de los síntomas ni de los, ¿cómo se llama? Ni lo que consideran personal. No voy a poner a pelear con eso, ¿de acuerdo? Pero como tal, si yo positivizo el bienestar y desarrollo en el amparo, pues propiamente me lo van a conceder. Bueno, yo estoy seguro que sí. Ahora, tratándose de actos o resoluciones provenientes de los tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducirse el titular de un derecho subjetivo que afecte de manera personal y directa. Entonces, aquí dice, de actos y resoluciones provenientes de tribunales judiciales y administrativos, agrarios o del trabajo. Derecho penal, derecho administrativo, derecho agrario y derecho laboral. Son las 4 ramas del derecho que se ven afectadas, que deben de ser titulares, ya no de un interés, sino de un derecho subjetivo. O sea, se esté afectando un derecho humano en su contra. ¿Sale? El quejoso debería de ser titular de un derecho subjetivo, tal cual. ¿Sale? Ok. Que afecte de manera personal y directa. O sea, ¿cómo me está afectando? Por ejemplo, en una resolución administrativa, que una ley me esté causando un perjuicio. Vamos a imaginar que todos nosotros pagamos el IVA, ¿de acuerdo? De diferentes productos pagamos el IVA. Yo soy una persona con un estado de interdicción, vamos a poner. Yo tengo, no sé, por ejemplo, híjole, es que no quiero ser peyorativo. Yo tengo síndrome de Down grave, ¿de acuerdo? ¿Sale? Como tal, yo estoy eximido de obligaciones fiscales. O sea, yo no tendría que pagar impuestos. ¿Por qué? Porque como tal no puedo ser no puedo tener derechos ni obligaciones debido a mi estado de interdicción. Pero cuando yo compro mi silla de ruedas, o bueno, yo no, sino como tal la compra la persona que me está cuidando, compra mi silla de ruedas, pues está pagando el IVA por esa silla de ruedas, ¿de acuerdo? Entonces podrá sacar un amparo para protegerse de pagar el IVA debido a que esos gastos son míos. Sí. Obviamente es un ejemplo muy soso porque en realidad en su deducción fiscal de la persona pues va a poder deducir esas cosas y se le va a devolver ese dinero, ¿de acuerdo? Pero es un ejemplo al respecto de la situación jurídica, ¿de acuerdo? Ahora, la víctima ofendido del delito podrá tener tal carácter de quejoso en los términos de esta ley. O sea, como tal, si una persona fue víctima de un hecho que la ley señala como delito, ¿de acuerdo? ¿Podrá tener el carácter de quejoso? Sí, ¿sale? Tal cual. ¿Por qué? Porque a él se le afectó la resolución de dejar libre a una persona, pues puede estar afectando su esfera de derechos. Vamos a imaginar que a alguien de ustedes lo asaltan saliendo de su casa, Dios no lo quiera, ojalá nunca les pase, pero vamos a imaginar que les pasó, atrapan a la persona con su celular y con su cartera, ¿sale? Había pasado un policía por ahí, oficial, me robó mi cartera, sale, y el oficial va en chinga, lo detiene, va, y sale libre la persona por un mal proceso. Vamos a imaginar que el policía para detenerlo lo golpea, ¿de acuerdo? Le avienta una piedra, no sé, lo que quieran, y él acusa que fue actos de tortura por parte de la autoridad y sale libre, ¿sale? Entonces, tú puedes promover tu amparo como víctima ofendido de que la persona no enfrentó la justicia penal y que la autoridad hiciera mal sus actuaciones, no es tu problema. Tu problema es que la resolución afectó un derecho personal. ¿Sale? ¿Sí se va entendiendo o no? Sí. Ok, Sí, Lick. perfecto. Sí, sí. Estamos a 4 minutos de que termine. Regresamos con el mismo enlace si es que me llega a cortar. Perdón, Lick. Dime.
¿Qué se entendería por expectativa de derecho en la ley de amparo? Expectativa de derecho. Pues realmente nosotros tenemos una expectativa, ¿no? Tú como estudiante en este momento tienes una expectativa de lo que puede hacer el amparo, ¿de acuerdo? Pero la realidad, la propia ley de amparo te va a decir, ¿de acuerdo? Si se puede cumplir esa expectativa o no. Por ejemplo, cuando yo era estudiante de Derecho, hace cerca de más de 10 años, la ley de amparo solamente te protegía de actos de la autoridad, no de omisiones, ¿de acuerdo? Entonces, al positivizar las normas, actos, omisiones, con el paso del tiempo, pues sí cumplió mi expectativa lo que es la ley de amparo. Con el sistema, en el 2008, con el sistema mixto que conteníamos en materia penal, ¿de acuerdo? Yo sentía que el amparo era muy difícil que le concediera la libertad a alguien, ¿de acuerdo? En materia de penal, ¿de acuerdo? Pero hoy en día es, vamos a decirlo, es un poco más fácil conceder la libertad a una persona. Digo un poco porque a lo mejor si estás en un torito por algún tema de que estabas manejando en estado de ebriedad y te tramitan un amparo, saliste, ¿de acuerdo? Pues son amparos rápidos, pero hay amparos que siguen siendo un poco más complejos que otros, ¿de acuerdo? Por ejemplo, cuando escribimos o nos inventamos el amparo para que vacunaran a los niños, ¿de acuerdo? De menores de 18 años, bueno, adolescentes, no niños, adolescentes menores de 18 años, adjudicando el interés superior del adolescente, que también está contemplado en la Constitución, o cuando sacamos el amparo precisamente en materia del regreso a clases, de que no queríamos que regresaran nuestros hijos a clases, ¿de acuerdo? Tramitamos, bueno, escribimos esos dos amparos y como tal, pues sí fueron un poco complejos. Te acordarás, Manuel, se acordarán algunos de los que estuvieron en clase conmigo, que esos amparos pues nos llevaron horas y días, ¿de acuerdo? Nos llevaron como tal, el de regreso a clases nos tocó como casi 3 semanas, ¿no? Y el otro, el de regreso a clases, nos tomó prácticamente como 2 semanas también, o sea, porque eran más complejos, ¿de acuerdo? Pero hay amparos, por ejemplo, el amparo buscador, famosísimo amparo buscador, o los amparos que aducen derechos como la pensión alimenticia de una concubina, son un poco más fáciles, vamos a decirle así, de redactar, ¿de acuerdo? Pero pues va a depender de mi pericia, bueno, de mi pericia como abogado y de mi capacidad argumentativa. Por eso es que están aprendiendo, bueno, por eso es que estoy dando esta clase, en primer lugar, para que ustedes conozcan y positivicen todos sus artículos en sus amparos y conozcan por qué se puede tramitar un amparo o por qué tiene procedencia un amparo en primera instancia. Bueno, regresamos con el mismo enlace porque ya me va a cortar y me molesta mucho cuando me quedo hablando solo. ¿Sale? Regresamos con el mismo enlace, por favor.